Bueno, Nuria, vos sabés que como hablábamos de los libros más vendidos en la Feria del Libro, tenemos en línea con nosotros a Ceferino Reato. Él es periodista y escritor, lo habrán escuchado en la cortina. Eh, Su último libro es Masacre en el Comedor, y nos va a contar un poquito de qué se trata esto. Buenas tardes, Ceferino. Luis María Cuenca y Nuria Gómez Videla te saludan. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien, Ceferino. Sabés que con la dificultad esta de entrevistar a un periodista, porque me acuerdo que los periodistas no daban entrevistas, pero a vos te entrevistamos como escritor. Ah, muy bien. Ceferino, vimos que tu libro es uno de los más vendidos en la Feria del Libro y también vimos que el expresidente Mauricio Macri lo recomendaba en sus redes sociales. Nos gustaría preguntarte qué fue lo que te llevó a vos a contar esta historia, ¿no? Bueno, a ver, es un hecho de los 70, tiene las características que fue ya hecho durante la dictadura militar, durante el gobierno militar, y es un atentado del cual no se hablaba, nadie lo investigó, la justicia en primer lugar no lo investigó, ni siquiera ni durante la dictadura ni tampoco después del 83 cuando recuperamos la democracia. Obviamente tampoco se había escrito libros y demás, pero a pesar de todo eso, era uno de los atentados más graves, el más grave, el más atroz de los 70, porque murieron 23 personas, hubo 110 heridos, y además fue el más grave de la historia de Argentina hasta 1994, hasta la voladura de la AMIA. Entonces estaba ahí esa contradicción. ¿Cómo puede ser un atentado tan sangriento que no haya sido nunca investigado por la justicia y sobre el cual nadie haya escrito nada? Eso es muy interesante porque ahí indica que hay un atractivo periodístico, ¿no? Es algo nuevo, que nadie escribió, y además algo históricamente importante. Además, hecho por Montoneros, un grupo guerrillero muy importante que lo reivindicó con comunicados y demás, y lo explicó, pero que a los 3 meses ya se habían dado cuenta, según las declaraciones de los jefes montoneros sobrevivientes, que habían cometido un gran error, porque la gente lo tomó como un atentado terrorista. Murieron 23 personas que estaban comiendo inocentemente en el comedor, eran todos de muy baja graduación, policías sí, pero no participaban de la represión ilegal, y también murió una civil porque el comedor estaba abierto a los negocios del barrio de Montserrat, acá en Moreno al 1400. Quiere decir que la gente lo tomó mal cuando, según Montoneros, lo iba a tomar a bien. Entonces todo eso hace que me parecía atractivo escribir sobre eso, que todos, además de más de 50, 55 años, recordaban el atentado porque fue una explosión tremenda. Claro, eso leíamos en su libro. Además, decía que fue el mayor atentado a una sede policial en el mundo. ¿Es correcto eso? Sí. Sí. ¿Y Sí. qué comentarios recibe usted con su libro? Encuentra acuerdo, resistencia, hay muchos nombres de la historia reciente de Argentina también, ¿no? Yo hasta ahora he encontrado todos acuerdos, en el sentido de que las víctimas y sus parientes, que son muchos siempre, Claro. Recordaban este hecho, así que están relativamente contentos de que alguien se haya animado a escribir sobre eso. Después, claro, yo nombro bastante, por ejemplo, a Rodolfo Walsh, que es un gran santón acá del periodismo y de la intelectualidad argentina, también de una parte de la política, pero no he tenido muchas críticas. Yo creo que ellos se dan cuenta de que el libro es correcto desde el punto de vista histórico y prefieren no hacer olas. Los kirchneristas, los organismos de derechos humanos, los periodistas progresistas, digamos, dicen, bueno, mejor que pase esto, va a pasar. En el caso del kirchnerismo, ellos tienen todo un aparato intelectual importante, con muchos personajes y muchos recursos,
Walsh es la persona más homenajeada acá en la ciudad de Buenos Aires, hasta Sí, barrios verdad, enteros tienen su nombre. Entonces, bueno, esto va a pasar, nosotros tenemos el relato, lo vamos alimentando siempre, así que esto es un accidente. Claro, es cierto lo que usted dice, ¿no? Porque incluso la Feria del Libro donde usted participó, había una de las salas que se llamaba Rodolfo Walsh, y yo pensaba, en este momento que se habla tanto o que está tan vigente la cultura esta de la cancelación, ¿no? Donde la práctica habitual es silenciar, retirar auspicios, sacarle la prensa, o sea, que podamos tener esta conversación o que usted haya podido ir a la Feria del Libro también es como una especie de milagro, ¿no? Sí, yo creo que ayudó mucho que bueno, después de la pandemia también uno ve las cosas distintas. Me parece que había muchas ganas de tener la Feria del Libro y eso lo demuestra la cantidad de gente que fue. Después la curaduría fue de Ezequiel Martínez, que es una persona periodista profesional, muy reconocido, muy abierto, y eso ayudó mucho, si bien muchos de los libreros siguen siendo los mismos que hace un tiempo se negaron a recibir a Mario Vargas Llosa, ¿no? ¿Te acordás? Es cierto, sí. No mucho tiempo, y otro tiempo fueron los que aplaudieron a Cristina Kirchner presentando su libro, y nada menos que la presidenta de la Feria del Libro en aquel momento. Es decir, siguen teniendo esa cuestión de que es muy, muy común en los libreros que se dicen independientes, que además quieren ellos orientar lo que la gente debería leer. Pero bueno, creo que ha sido una cuestión también de que el libro fue bien difundido en algunos lugares, por algunos sitios online, entonces no les convenía entrar en una discusión sobre Rodolfo Walsh, que es un gran periodista, un gran escritor, pero también fue un combatiente y elegido, él lo eligió a eso, y estaba contento de su rol de combatiente. Entonces ahí se ponían, me parece, en una cuestión difícil, ¿no?, de discutir. Sí, quiero volver sobre el libro y preguntarle concretamente cuál fue el papel del escritor Rodolfo Walsh en este atentado al comedor de la policía. Bueno, él pertenecía al aparato de inteligencia de Montoneros, era un mayor que el resto de sus compañeros, hacía relativamente poco que había pasado de otra fuerza armada a Montoneros, y ahí se ocupaban el aparato de inteligencia de muchas tareas. Una muy conocida fue la creación de la agencia clandestina de noticias, ANCLA, con la cual ellos elaboraban cables, como si fueran una agencia de noticias, y la enviaban a muchísimos lugares. Y eran cables con mucha información, especialmente sobre las Fuerzas Armadas. En una época de dictadura no había mucha información sobre eso. Y ellos lo tenían. Por ejemplo, fue ANCLA la primera que reveló cómo funcionaba la ESMA, ese centro de torturas y exterminio que fue la ESMA. ¿Y por qué tenían tan buena información? Porque Walsh también se encargaba de coordinar a los numerosos infiltrados que Montoneros tenía en las Fuerzas Armadas y de seguridad. Uno de esos infiltrados era un agente de policía de 21 años, José Salgado, que es el que puso la bomba. José Salgado trabajaba con Walsh era su jefe, y era una persona importante para Walsh. Cuando se produjo el golpe de Estado, la orden de la jefatura de Montoneros fue atentar contra la policía en especial, porque ellos consideraban que la avanzada en las calles de la dictadura era la policía, especialmente la Policía Federal, la Policía Bonaerense, la Policía en Santa Fe, y hubo varios atentados contra la policía. El mayor fue pero 2 semanas antes Montoneros también mató al jefe de policía, el general Cardoso, acá en Belgrano. Este fue el más importante, murieron 23 personas, y el que puso la bomba fue Salgado por orden de Walsh, orden directa, dependía de Walsh. Sí, yo leía ahí en su libro también, y me acordaba de lo que mencionaba del relato, que mientras Garré fue ministra, todos los homenajes que había hecho la policía a los muertos durante la guerra contra la subversión, bueno, fueron retirados, ¿no?, los nombres de las escuelas, y ahí usted señala que el presidente
el expresidente Mauricio Macri, a pesar de que recomienda su libro ahora, no había hecho nada por revertir esa mirada sesgada de lo que fue la represión ilegal. Me acordaba a propósito también de lo que decía Cayetana Álvarez de Toledo hace unos días que estuvo acá en Buenos Aires, sobre la izquierda y la derecha, ¿no? Y ella decía que la izquierda tiende a detestar a la derecha e intentar destruirla, y la derecha tiende a admirar a la izquierda e intentar parecerse a ella, ¿no? Pasa, muy buena frase. Está muy bien, por eso me lo había notado, porque me pareció muy bien. Y digo, cómo a pesar de que se reconoce que no hay una única visión sobre estos hechos históricos, bueno, los homenajes siguen sin rendirse. Sí, claro. Además, nosotros hemos copiado de la izquierda esa frase que ellos han creado: memoria, verdad y justicia, cuando la memoria es parcial, siempre es una memoria de grupo, como decía Todorov. En vez de la memoria debería ser reemplazada por la historia. Creo que hay una admiración de la derecha hacia la izquierda. En nuestro caso es evidente cómo se copian también las recetas económicas. Fíjate que un poco de populismo era admitido por Alfonsín, y los radicales les gusta un poco, pero también a los del PRO, porque se acuerdan que cuando ellos tuvieron el dilema de recortar el gasto público, que es lo que se espera de una fuerza de derecha, porque así es la derecha en todo el mundo, en cambio la izquierda quiere redistribuir, y también está bien, pero son distintas fuerzas. No, ellos dijeron: no, hagamos populismo, nosotros también sabemos. Congelaron el gasto público como estaba, la deuda era en pesos, para financiarla tomaron los créditos en dólares, una locura que después estalló, obviamente, como no podía ser de otra manera. Pero es esa magia que tiene la izquierda, en nuestro caso el populismo de izquierda, porque es una izquierda muy populista, no es socialdemócrata como sería en Europa, pero es ese populismo de izquierda que seduce a la derecha. Y en el caso de la intelectualidad, digamos, es también la admiración por la voluntad de trabajo que tiene la izquierda. La izquierda trabaja mucho los temas de la cultura, es como una especialización. La derecha, en cambio, es más haragana, le presta menos atención a los fenómenos culturales. Se ve en todos lados, ¿no? Al vocabulario, a las ideas, ¿no? Incluso claro. Usted lo mencionó, la diferencia, o esta diferencia conceptual que hay entre la historia y la memoria, que yo no termino de comprenderla, ¿no? Pero son como conceptos encontrados, o sea, y en el fondo son como la ciencia y la creencia, ¿no? Claro. No claro, sé cómo es eso de la historia y la memoria. La creencia, la memoria es... Vos recordás lo que te parece, lo explicó bien Todorov cuando vino de visita acá en el 2010. Vos recordás lo que te parece, es un recuerdo personal y de grupo. Y tampoco recordás en un orden cronológico, por eso en el recuerdo, en la memoria de los 70, no importa cuándo los hechos guerrilleros sucedieron. Pueden haber sucedido durante los gobiernos democráticos del peronismo o durante la dictadura de Videla. No les importa, porque en realidad lo que hay es una lucha entre el bien y el mal que no reconoce fronteras temporales. Siempre el bien está luchando contra el mal, tal punto, pero con un objetivo particular, político, específico. Si uno creyera en los relatos más volcados a los organismos de derechos humanos, al kirchnerismo, en fin, uno pensaría que los montoneros, el ERP, otras fuerzas guerrilleras, en realidad fueron como fuerzas partisanas que nacieron por la dictadura. Los militares dieron un golpe y después unos jóvenes, macanudísimos, idealistas, crearon unas guerrillas para defender la Constitución, la democracia, los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los hechos, los datos, las fechas no importan. Y después cuando vas a la fecha decís, no, pero si ellos crecieron en el 70, porque en realidad creían en la revolución socialista, no les interesaba la democracia liberal, los derechos humanos eran un invento burgués, el Estado de Derecho era una cobertura del dominio de clases. Entonces ahí empezás a pensar que, en realidad, esto de la memoria sirve a un grupo,
En cambio la historia interpela siempre a varios grupos, no se queda con la verdad de un protagonista o de un grupo, siempre es coral, ¿verdad? Y sí, se ocupa prioritariamente las fechas son muy importantes. Bueno, muchas gracias, Seferino Reato. Recordamos a todos los oyentes que estuvimos en conversación con él por su libro Masacre en el Comedor, que recuerda la bomba de los montoneros en el comedor de la Policía Federal durante la última dictadura militar. Muchas gracias, Seferino. Muchas gracias a ustedes.